Que Dios te bendiga. Es para mí una bendición estar una vez más acá contigo, en tu casa, para traer un consejo de la palabra del Señor. Te saluda tu pastor Eric Méndez. Un saludo muy especial para los hermanos de la Iglesia del Príncipe de Paz. El día de hoy quiero empezar una serie de enseñanzas titulada bajo el tema Sacrificios agradables a Dios en casa. Diga conmigo, sacrificios agradables a Dios en casa. Quiero que busquen la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 13 y su versículo 15. Hebreos, capítulo 13 y su versículo 15. Dice la escritura: Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Muy bien, quiero meditar un momento en este pasaje de la Escritura, porque se habla aquí de tres sacrificios que agradan a Dios. Se habla del sacrificio de alabanza, se habla de hacer el bien y se habla de la ayuda mutua. Dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay sacrificios que son agradables a Dios en casa. Bueno, yo sé que usted está en su casa y que no podemos hablar de reunirnos en un templo, pero hay sacrificios que podemos hacer para agradar al Señor aún en nuestra casa. De esos sacrificios quiero hablar. Algunos en las redes sociales han puesto como sacrificio el hecho de que algunos por la cuarentena, algunos matrimonios ya no se aguantan, que el esposo ya no aguanta a la esposa, que la esposa ya no aguanta al esposo, y eso lo toman como sacrificio. No quiero hablar de ese tipo de sacrificios. Quiero hablar de este tipo de sacrificios que la Biblia menciona acá. Y quiero empezar diciendo que el primer sacrificio dice acá: ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El primer sacrificio que vamos a estar viendo en esta serie de enseñanzas es el fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un sacrificio, dice, de alabanza. Pero ¿cómo podemos hablar de un fruto de labios que confiesen su nombre? Tenemos que entender algo, que cuando la Biblia dice que es un fruto de labios que confiesan el nombre, no significa de solo saber cuál es el nombre de Dios. Se habla de conocer, pero también de confesar. La Biblia dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y en este caso, si hacemos esto en casa, le garantizo, vamos a agradar a Dios. Y cuando aquí dice la Escritura que es un fruto de labios que confiesan su nombre, hablamos de confesar el nombre del Señor, el nombre de nuestro Dios. Pero alguien yo sé que puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Algunos pueden decir ahorita, bueno, el nombre de Dios es Jehová. Está bien, no hay ningún inconveniente, está bien dicho, es Jehová. Alguien más puede decir, el nombre de Dios es Jesús, porque a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Excelente. Pero fíjese que en la Escritura vamos a encontrar que hay varios nombres de Dios. Y cuando se hablan de esos nombres, no se refiere que Dios tenga una cantidad de nombres y apellidos. No, no se trata de ese concepto. Se trata de que hay nombres en la Escritura de Dios de acuerdo al oficio o de acuerdo a las circunstancias que en ese momento Dios está manifestando, y se le da un nombre en la Escritura. En el libro, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que hay varios nombres en hebreo que tienen que ver con los oficios o con el carácter de Dios. El primero de ellos que vamos a ver está allá en el libro de Génesis capítulo 22 y su versículo 13. Génesis 22 y su versículo 13, dice la Escritura: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué interesante que aquí vemos a Abraham cuando está a punto de ofrecer a su hijo. Dios lo detiene, usted conoce la historia. Pero en este punto, fíjese que Dios le proveyó a Abraham un carnero para que lo ofreciera en lugar de su hijo. Entonces viene Abraham y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que en la lengua original en que fue escrito, en hebreo, encontramos Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. La primera característica del nombre de Dios que revela aquí su oficio, que revela aquí el carácter de Dios, es Jehová Jireh. Jehová proveerá. Dios provee. Dios proveerá. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo que ya va más de un mes, el punto es de que hay gente que se está preocupando, gente que está con muchos temores. ¿Qué vamos a hacer mañana para comer? ¿Y cómo vamos a hacer si eso continúa igual? Las cosas se nos están acabando en la casa. Ya no hay comida posiblemente. Algunos están preocupados por su trabajo porque este mes hubo deficiencias económicas. Algunos están pensando, ¿y qué vamos a hacer para pagar las deudas más adelante? Bueno, independientemente de todos aquellos temores que usted y yo podamos experimentar, quiero decirle algo, que aquí la Biblia nos enseña que podemos hacer un sacrificio agradable a Dios en casa, y es un fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y cuál nombre? El primer nombre que podemos confesar en nuestra casa para agradar a Dios es creerle a Dios más que lo que dicen las noticias en la televisión. Creerle a Dios más, creer que Dios es nuestro proveedor, creer que Dios es aquel que va a suplir todas nuestras necesidades en nuestra casa. Dios es nuestro proveedor, así que le invito que ahí en su casa usted confiese. Si de repente se le está acabando el alimento en casa, diga, Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, pero confiéselo. Ese sacrificio a Dios le agrada. No es, repito, no es asunto de saberlo, no es asunto de conocerlo, es asunto de confesarlo. Y cuando usted siente que las cosas van mal y siente que se está viendo la situación mera complicada por la economía, mire, diga, Dios es mi proveedor. El mundo entero, fíjese que fue golpeado principalmente en la economía a raíz del coronavirus. Usted sabe eso. Las bolsas de valores están preocupadas por el asunto del golpe a la economía. Mucha gente está viendo, ¿y qué va a pasar en el futuro? Bueno, no se preocupe de eso. Dios es nuestro proveedor. Así que Dios le va a proveer el alimento, Dios le va a proveer todo lo necesario cuando usted esté en su casa. Ahí Dios le va a dar todo aquello que usted necesita, porque Dios es nuestro proveedor. Fíjese que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 y su versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a proveer todo lo que nos falta. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Se cuenta la historia de una anciana. Esta anciana un día estaba orando porque se le había terminado todo en su casa. Ella era una anciana viuda. No tenía quien por ella. En la iglesia le ayudaban económicamente para comprar sus cositas. Pero cuenta la historia que en alguna ocasión los hermanos de la iglesia como que quizás no le ayudaron mucho. Y resulta que esta anciana estaba preocupada porque no tenía que comer. Ella vino y lo único que podía hacer era orar. Y se puso a orar. Y empezó a clamarle, Señor, provéeme.
Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Provéeme. En ese momento, mientras estaba orando, cuenta la historia de que dos muchachos pasaron cerca de la casa de aquella anciana y la señora pues tenía abiertas las ventanas y escucharon por ahí la oración de aquella anciana: Señor, provéeme, no tengo que comer, Señor, provéeme. Estos muchachos, dice la historia, que no eran temerosos de Dios, eran hasta ateos. Y platicaron entre ellos: mira, ¿qué decís si vamos y le compramos algo a esta señora? Y te vas a dar cuenta que cuando le demos las cosas, lo primerito que va a hacer es decir que Dios se lo proveyó. Fueron aquellos muchachos, compraron víveres en la tienda. Le compraron frijol, le compraron arroz, le compraron café, azúcar, leche, huevos, pan. Le juntaron una bonita cantidad de víveres. Lo llevaron y lo pusieron en la puerta, tocaron la puerta y se apartaron por ahí a unos cuantos metros. La señora abrió la puerta de su casa y donde vio la bolsa de víveres, agarró aquella bolsa y dijo: Señor, gracias porque tú me proveíste. Los muchachos empezaron a reírse a unos cuantos metros y dijeron: Señora, Dios no le ha provisto nada. Nosotros fuimos los que fuimos a la tienda y le compramos las cosas. Así que Dios no le proveyó nada. Fuimos nosotros. La anciana se les queda viendo y le dicen: miren ustedes, les quiero decir algo. Cuando Dios quiere proveer, cuando Dios ordena algo, hasta el mismo diablo obedece. Entendieron la lección, ¿verdad? Entendieron la moraleja estos muchachos y se fueron avergonzados, pero Dios hizo la provisión de esta anciana, aún de una forma, le voy a decir, que estos muchachos ni siquiera se enteraron que era Dios que los estaba usando para proveerle a esta anciana. Quiero decirte, mi querido hermano, Dios es tu proveedor. Y si las cosas van mal en tu casa, económicamente, no te aflijas. Empieza a confesar. Repito, no solamente creerlo, no solamente que lo sepas, empieza a confesar: Dios es mi proveedor. Jehová Jireh. Abre quizás la puerta allí del refrigerador y diga: Dios es mi proveedor. Jehová Jireh. Menciónele ahí a la refri: Jehová Jireh. Y Dios le va a proveer todo lo que usted y yo necesitemos. Pero necesitamos confesarlo: Dios es mi proveedor. Yo quisiera invitarte en este momento a que oremos, que adoremos al Señor con una alabanza, con un canto. Para algunos posiblemente la situación está pero bien difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Él te puede proveer todo aquello que tú necesitas. ¿Qué dice si se pone de pie ahí en su casa y se une conmigo? Y digámosle a Él: nada es difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe
nuestro proveedor. Sé tú nuestro Jehová Jireh. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.